Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Buenas tardes, licencia. Buenas tardes, Alexis, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. En este caso vamos a hablar sobre la respiración, como menciono, en los vegetales. Nuestros vegetales tienen respiración interna y tienen respiración externa, ¿no? Cuando yo hablo de la respiración interna en las células de la plantilla, tengo a la glucosa y a los gases. Tengo dos procesos que intervienen en mi respiración interna. Mi glucosa reacciona con el oxígeno y produce, en este caso, pues, dióxido de carbono, produce agua y produce energía. Cuando yo hablo de los gases, estos gases se intercambian a través de la membrana plasmática y de la pared. En este caso, ya mi amor, espérame un ratito. Ya, listo. Como menciono, en la respiración de los vegetales existen dos partes, la respiración interna y la respiración externa. Hablando de nuestra respiración interna, ocurre como menciono. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Tengo yo dos procesos en el que tengo la glucosa y tengo los gases. Mi glucosa reacciona con el oxígeno y se produce, en este caso, dióxido de carbono, se produce agua y se produce energía. Y los gases, pues estos gases se intercambian a través de la membrana plasmática y de la pared celular. Tengo yo aquí el ejemplito. Miren, ¿qué menciono yo? Pues en este caso, en la respiración interna, tengo yo a la glucosa y a los gases. Recuerden que en este caso la glucosa reacciona con el oxígeno. Aquí tengo yo mi oxígeno, en el cual yo obtengo dióxido de carbono, obtengo agua para mi plantita y obtengo energía también para mi plantita. Y los gases, pues se intercambian, en este caso los gases, como menciono, el dióxido de carbono, el oxígeno, todos esos gases se intercambian a través de la membrana plasmática y de mi pared celular, que tengo aquí, ¿no? Localizada en este caso. Esto en cuanto a la respiración interna en las células, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir? Pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿qué menciono yo en cuanto a la respiración interna? ¿Cuál es, se podría decir, el resumen en cuanto a la respiración interna? Lice, ¿me puede repetir por favor la pregunta? Buenas tardes. Claro, con gusto. Buenas tardes, Santiago, ¿no? Tal vez eres nuevo. Sí, Lice, el día Ay, de hoy me integro. ya. Sí, sí, porque no había.
he visto tu nombre en las clases, entonces por esto te pregunto, ¿no? Pero bueno, bienvenido. Como mencionó, pues mi nombre es Andrea Uguillas y yo les voy a dar las clases de química y de biología, ¿no? Si tal vez surge alguna duda, no, no hay problema, me preguntas nomás y yo, pues obviamente solvento todas tus dudas. Si tal vez surge algunas dudas en los deberes o no está claro tal vez el enunciado, no hay problema, me escribes nomás al WhatsApp y pues ahí te ayudo, ¿no? No hay problema, eso sí, no. No hay problema, no dudes en escribirme para si necesitas ayuda, ¿no? Y es igual para todos, ¿no? Siempre les menciono que si tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud, pues me escriben y de ahí yo les ayudo, ¿no? Listo, Santi, bienvenido, ¿no? Estamos, bueno, ahorita en las clases de biología. Como menciono, estamos hablando sobre la respiración en los vegetales. Y mencionaba que nuestros vegetales tienen dos procesos, tienen una respiración interna, que es la que acabamos de ver, y tienen una respiración externa, que ya vamos a ver a continuación. Hablando de nuestra respiración interna, pues sucede a través de dos procesos, de dos sustancias, perdón, la glucosa y los gases. Mi glucosa reacciona con el oxígeno que tenemos en este caso en mi grafiquito. Mi glucosa reacciona con el oxígeno y produce, en este caso, dióxido de carbono, produce agua, que ella sí va para la plantita, y produce energía, que también es absorbida por la plantita. Mis gases, que en este caso, pues el dióxido de carbono, el oxígeno, estos gases se intercambian a través de la membrana plasmática y de la pared celular que tengo, pues obviamente a través de mi tallo, ¿no? Tengo a la membrana plasmática y tengo a la pared celular. El intercambio de gases que menciono, en este caso, pues, el intercambio de gases, ¿cuál es? A través de oxígeno y dióxido de carbono. Recuerden que las plantitas, a través de la fotosíntesis, ellas absorben dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Y en la noche que no realizan la fotosíntesis, en cambio, ellas, ¿qué sucede? Pues en cambio, ellas en la respiración ellas expulsan dióxido de carbono y absorben oxígeno. Este intercambio, como menciono, de gases sucede a través de la membrana plasmática y de la pared celular que yo tengo en mi plantita, ¿no? Esto en cuanto a la respiración interna. En cuanto a la respiración externa, en cambio, también se le denomina ventilación. Ya, perdón, estaban tocando la puerta. Me tocó ir a abrir. Ya. Entonces, estábamos que nuestras plantitas tienen dos respiraciones, interna e externa. Hablamos ya de la interna, en este caso, ¿qué se podría decir sobre nuestra respiración interna? ¿Qué sucede en la respiración interna? Que la planta, es decir, coge la glucosa y con eso como que genera nutrientes, o sea, reacciona. Ya, muy bien. Reacciona en este caso con el oxígeno y así pues produce dióxido de carbono, produce energía, produce
agua también, obviamente, para en este caso que nuestra plantita pueda subsistir. Recuerden que también en este intercambio de gases, que es a través del dióxido de carbono y del oxígeno, este intercambio se produce o se sucede a través de la membrana plasmática y la pared celular. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la respiración externa o ventilación. En este caso, esta respiración externa es el intercambio de gases, pero con el medio ambiente. Recuerden que en mi respiración interna, este intercambio de gases, como su nombre mismo lo dice, es a nivel interno, en cuanto a la membrana plasmática y a la pared celular. En cambio, en mi respiración externa, este es el intercambio de gases con el medio ambiente. ¿Qué gases intercambia en este caso nuestra plantita con el medio ambiente? Pues intercambia igual oxígeno y también intercambia en este caso eh, dióxido de carbono, ¿no? Listo. Entonces, el oxígeno, obviamente, del aire penetra a través de las estomas de mi plantita. Mis estomas, pues son, a ver, déjenme ver si creo que teníamos nuestras estomas. Déjenme ver. Aquí están nuestras estomas. Son, ¿dónde están las estomas? Aquí tenemos a nuestras estomas, ¿no? Recuerden que vimos ya sobre el tejido de sostén y aquí estaban nuestras estomas. Déjenme, ya. Aquí tengo ya nuestras estomas. Miren, son como, en este caso se podría decir, una abertura en la hojita, ¿no? Estas son mis estomas. Miren, ahí. Tengo yo que una abertura en nuestras hojitas. Entonces, ¿qué me dice? Que el intercambio de gases sucede en las estomas, ¿no? El intercambio, en este caso, el aire, el oxígeno, perdón, del aire, el oxígeno que existe en el medio ambiente, que oxígeno en el aire, penetra a mi plantita a través de las estomas. Ya vimos en este caso las estomas en mi plantita, mis estomas, se podría decir que son unas aberturas. Listo. Recuerden, ¿no? Así son mis estomas, son una abertura. Entonces, en este caso, la respiración interna, externa, perdón, recuerden que es el intercambio de gases con el medio ambiente, en el cual, ¿qué sucede? Pues el O2, que es oxígeno, este oxígeno que existe en el aire, que existe en el medio ambiente, penetra a través de las estomas, que en este caso tiene mi plantita, ¿no? Las hojitas de mi plantita. También se capta una pequeña parte de oxígeno por los pelitos absorbentes que tiene mi raíz, ¿no? Por los pelos absorbentes de la raíz también se capta una pequeña parte de oxígeno del medio ambiente. Y pues los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja tienen espacios intermoleculares por los cuales circulan estos gases, ¿no? En mi hojita. Vamos a ver, en este caso, nuestros, nuestros tejidos intermoleculares que tengo yo aquí, en mi fotito. Miren, ¿qué menciono yo? Pues en este caso la respiración externa o ventilación es el intercambio de gases con el medio ambiente. Miren, aquí tengo yo el intercambio de gases. Aquí tengo el gas CO2, que en este caso es dióxido de carbono, que entra en este caso a mi pared celular, el oxígeno y el agua. Miren, aquí están también mi oxígeno, en este caso un gas, y el agua, una sustancia, en los cuales pues produce todo este intercambio dentro em, con el medio ambiente, ¿no? Recuerden que como mencioné, el oxígeno del aire penetra a través de mis estomas, que también tengo yo aquí mis estomas, miren. Aquí tengo yo mis estomas, que pues vendría a ser la apertura, ¿no? Espérenme que voy a buscar uno más finito, voy a poner de color rojo. Ya.
Miren, aquí están mis estomas. Aquí se forma la abertura, se forma la abertura, se forma la abertura. Aquí están mis estomas. Listo. Recuerden como menciono que mis estomas, el oxígeno penetra a mis estomas. Recuerden que también se puede captar un poco de oxígeno por los pelos absorbentes de la raíz. Los tejidos adyacentes a la epidermis de la hoja tienen espacios em, intercelulares. Mi epidermis, como menciono, tienen espacios intercelulares por los que circulan los gases. Y miren, aquí tengo yo mi epidermis, en la cual pues tengo mis gases, ¿no? Aquí tengo yo mi gas CO2, aquí tengo mi gas oxígeno, mi sustancia agua, que en este caso pues todos circulan, ¿no? Todos por los espacios intermoleculares circulan mis gases. El parénquima, que llamado clorofílico lagunar, en contacto con el envés de la hoja, posee un 50 y un 80% de volumen de aire. Recuerden, mi parénquima lagunar, que en este caso tengo yo aquí, voy a colocarles con otro color. Mi parénquima lagunar, tengo yo aquí, en la cual está en contacto con el envés de la hoja. ¿Qué quiere decir el envés? Pues en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior de la hoja. Recuerden, aquí tengo yo mi epidermis inferior, aquí está mi parénquima lagunar que está en el envés de la hoja, obviamente en la parte inferior, en el cual yo tengo o posee pues mi hojita un 50 a un 80% de volumen de aire. En mi parte inferior tengo un 50 a 80% de volumen de aire. En mi parénquima clorofílico en empalizada, en cambio, recuerden que ya vimos todos estos. No sé si se acuerdan que era mi parénquima en empalizada, que era mi parénquima lagunar, mi parénquima eh, clorofílico. Todos esos ya vimos, ya estudiamos. Listo. Entonces, en mi parénquima en empalizada, en cambio, que en este caso está en la epidermis superior, recuerden, aquí está, miren, aquí está mi parénquima clorofílico en empalizada. En cambio, ella obviamente está en la parte superior de las hojitas y tiene entre 10% y un 40% de volumen ocupado por el aire. Miren, tiene de 10 a 40. En cambio, en mi parénquima lagunar tenía un volumen de 50 a 80. Tenía, ¿no? Un volumen de aire, recuerden, ¿no? Y pues en ese caso, dada que la respiración externa o también llamada ventilación es cualquier intercambio de gas con el medio, pues este incluye otros intercambios de gases relacionados con la fotosíntesis y la transpiración. Vamos a hablar un poquito de la fotosíntesis y de la transpiración. Respecto a la fotosíntesis, los vegetales toman el CO2, como mencionaba, ¿no? En la fotosíntesis, mis vegetales toman el CO2 del aire atmosférico y pues este CO2 disuelto también en el agua también absorben, en este caso pues a través, recuerden, mis plantitas, pues yo les doy agüita. Esta agüita puede estar con dióxido de carbono disuelto, pues recuerden que este es, se podría decir que más en las plantas acuáticas, ¿no? Se puede decir que ahí existe más CO2, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos regar la plantita con agua eh, de la llave, pues esta no tiene CO2, ¿no? Sino más es en las plantitas acuáticas, en este caso que mandan en las lagunas, podría ser, ¿no? Pero bueno, los vegetales toman este CO2 del aire atmosférico o en las plantitas acuáticas, pues toman este CO2 disuelto en el agua. Y al realizar la fotosíntesis, ¿qué sucedía? Pues desprenden este oxígeno a la atmósfera o desprenden este oxígeno
al agua. Recuerden que el CO2, el dióxido de carbono, las plantitas transforman en oxígeno y este oxígeno se desprende a la atmósfera o se desprende al agua. Se desprende, perdón, al agua, dependiendo de a dónde estoy, dependiendo en qué plantita, qué tipo de plantita es, ¿no? Si es la plantita acuática o si es las plantitas terrestres. Esto en cuanto a la fotosíntesis. ¿Qué mencionamos? Pues que los vegetales toman el CO2, llamado también dióxido de carbono. Déjeme ver, aquí tengo yo. Vamos a hacerle más chiquito a mi, ya, a mi dibujito en el cual ya expliqué. Y en este caso vamos a hablar respecto a la fotosíntesis y respecto a la respiración, a la transpiración. Menciono que en cuanto a la fotosíntesis, pues los vegetales toman el CO2, también llamado dióxido de carbono del aire atmosférico o el CO2 disuelto en el agua, en el caso de las plantitas acuáticas. ¿Y qué sucede? Realizan esta fotosíntesis y desprenden oxígeno a la atmósfera o desprenden, como menciono, este oxígeno en el agua, dependiendo si son plantitas acuáticas o terrestres, ¿no? Listo, esto en cuanto al proceso de la fotosíntesis. Ahora vamos respecto a la transpiración. Recuerden, transpiración en este caso quiere decir que las plantitas expulsan agua, ¿no? En cuanto a la transpiración, las plantitas pierden hasta un 90% del agua absorbida por las raíces. Y esto pues transpiran en forma de vapor de agua. Mis plantitas transpiran en forma de vapor de agua a través de las estomas. Por ejemplo, recuerden que las estomas, ya habíamos hablado sobre las estomas y decíamos que las estomas se regulan. Recuerden que cuando existía mucho, se podría decir un clima bastante caluroso, pues mis estomas transpiran y expulsan vapor de agua a través de las estomas para así poder regular su temperatura. En cambio, si tenemos un clima frío, pues mis estomas se cierran en este caso para no eliminar tanta agua en el clima frío, ¿no? Ya que obviamente necesitan del agua para sobrevivir. Entonces, mis estomas, ¿qué hacen? Mis estomas se cierran para así lograr retener la mayor cantidad de agua posible para poder sobrevivir. Y respecto a la transpiración, como menciono, sucede a través de las estomas. Mis plantitas, para no estar, ¿qué se podría decir?, sobrecalentadas, pues ellas en este caso expulsan el agüita que tienen a través de vapor de agua para así poder regularse. Esto en cuanto a los climas, se podría decir extremos en el ambiente súper cálido, ¿no? En los climas súper calurosos. En cambio, o también cuando hace ya demasiado sol, ¿no? Ahí ya las plantitas transpiran para así poder expulsar el calor, ¿no? Recuerden cómo expulsan, pues a través de vapor de agua. ¿Y por dónde expulsan este vapor de agua? Pues lo hacen por las estomas. Listo. Entonces, ¿qué hemos dicho en cuanto a la respiración externa? Hemos hablado en este caso que existen el aire, obviamente, penetra a través de las estomas, el oxígeno del aire penetra a través de las estomas. También hablamos que el oxígeno absorben las raíces también, un poco de oxígeno a través del agua. Hablamos también de los espacios intermoleculares y decíamos que por esos espacios circulan todos los gases. Hablamos de la parénquima clorofílico lagunar, hablamos de la parénquima clorofilo en empalizada. Y pregunta, ¿la parénquima clorofílico lagunar estaba situada en la parte inferior o superior? La parénquima lagunar. ¿Quién se acuerda? Mandelice, Mencionaba y les preguntaba sobre quién se acuerda
mi parénquima lagunar, ¿en dónde estaba situada? ¿En la parte inferior o superior de las hojitas? En las hojas, dice, en la parte, en las hojas. Ya en las hojas, sí, muy bien. La parénquima lagunar está en las hojas, igual que la parénquima empalizada. Pero mi pa- la diferencia es que una está en la parte superior y otra en la parte inferior de la hoja. La epidermis, ay, perdón, la parénquima en empalizada está en la epidermis superior y mi parénquima lagunar, en cambio, está en la epidermis inferior. Entonces, respuesta a lo que preguntaba, pues mi parénquima lagunar está en la parte inferior La, de las hojas y mi parénquima en empalizada está en la parte superior de la hoja. Listo, y decíamos que mi parénquima clorofílico lagunar tenía un 50 a 80% de volumen de aire. Y mi parénquima clorofílico en empalizada tenía de un 10 a un 40% de volumen que ocupa el aire, ocupado por el aire, ¿no? Recuerden que también hablamos que, dada que la respiración externa es un intercambio de gases con el medio, este incluye otros intercambios de gases relacionados con la fotosíntesis y la transpiración. ¿Qué decíamos que sucedía en la fotosíntesis en cuanto a las plantitas terrestres y a las plantitas acuáticas? en las plantas terrestres dicen lo que es que el, coge el CO2 y coge con eso, a partir de eso obtiene la planta nutrientes, si no estoy mal, Liz. Ya, Santi, sí, por ahí vas. Muy bien, no estás equivocado, ¿no? Recuerden que obtiene nutrientes, obtiene oxígeno, el cual nos sirve obviamente para que nuestra plantita logre subsistir, al igual que las plantas acuáticas, ¿no? ¿Qué decíamos sobre las plantitas acuáticas? Max, Que, que las plantas acuáticas tienen o sea, aprovechan más el CO2 ya que en el agua está, pues, el y, CO2. ajá, Muy bien. Muy bien, ¿no? Y entonces las plantitas acuáticas en el agua tienen el CO2 y ellas obviamente convierten este CO2 en oxígeno. Y en este caso, pues desprenden este oxígeno hacia el agua en cuanto a las plantitas acuáticas. Y en cuanto a las plantitas terrestres, pues desprenden el oxígeno a la atmósfera. Listo. Mencionábamos que las plantitas pierden hasta un 90% del agua absorbida por las raíces en forma de vapor de agua. Y esto a través de las estomas, ¿no? Recuerden, ya vimos qué sucede con mis plantitas y con las estomas cuando existe demasiado calor o cuando existe demasiado frío, ¿no? Estas estomas, pues en este caso, cuando existe un clima caluroso, pues ellas transpiran y lo hacen a través de vapor de agua que son expulsadas a través de las estomas. En cambio, cuando existe un clima frío, pues mis estomas se cierran para así lograr contener toda el agua posible para poder subsistir. Listo. Vamos ahora a hablar sobre la regulación del intercambio de gases. Recuerden que las plantitas regulan este intercambio de gases. ¿Cuáles son los gases? Pues es el oxígeno que ya vimos, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Tengo tres gases que regulan en este caso el intercambio en mis plantitas. Y mediante la apertura y el cierre de las histonas, yo puedo regular este intercambio de gases. Recuerden, ya mencionamos a nuestras histonas, ¿no? Los orificios estomáticos se encuentran delimitados por dos células oclusivas, o también llamadas estomáticas, que tienen capacidad para regular esta apertura que menciono yo, ¿no? Vamos entonces, a ver. Aquí tengo mis células oclusivas. Miren, voy a hacerles más grande para que se pueda ver mejor. Ya.
Aquí tengo a mis células oclusivas, aquí tengo a mis engrosamientos y al momento, miren, aquí está cerrada, ¿no? Mi estómago. Aquí en cambio está abierta. Al momento que se abre, obviamente permite la entrada de agua. Aquí tengo el ostiolo y son en mis estomas, miren. Y en las células oclusivas, en cambio, aquí tengo yo mis engrosamientos igual, mis células oclusivas, tengo mi estiolo, pero ¿qué sucede? Aquí, si mis células oclusivas tienen engrosamientos asimétricos en sus paredes celulares, ahí es cuando aumenta su contenido de agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que toman una forma arqueada. Miren aquí, toman una forma arqueada y dejan que entre pues en ellas em, el agüita, ¿no? La entrada de agua, pues, porque obviamente, miren, entre ellas dejan un orificio central denominado ostiolo, en el cual obviamente permite la entrada de agua. Recuerden que menciono yo, mis células oclusivas tienen engrosamientos asimétricos en sus paredes celulares. Cuando aumentan su contenido en agua, toman una forma arqueada y dejan entre ellas un orificio central denominado ostiolo. Miren, y obviamente este orificio que permite, pues permite la entrada de agua. Recuerden que estamos hablando de las estomas. En cambio, si las células oclusivas reducen su contenido en agua, que esto pasaría obviamente en un clima frío, las células oclusivas reducen su contenido en agua y adaptan en cambio una forma alargada. Y ambas células contactan por el centro y cierran el ostiolo. Miren. Por ejemplo, yo tengo una célula oclusiva que reduce su contenido en agua. Como reduce su contenido en agua, obviamente necesita cerrar nuestros engrosamientos. Y así, al momento de que cierra nuestros engrosamientos, pues adapta una, una forma alargada y así ya se cierra el ostiolo. Recuerden que el ostiolo en este caso era formado porque se abrían nuestros engrosamientos y así permitía la entrada de agua. En cambio, mi ostiolo se cierra y pues obviamente forma en este caso una estructura alargada, ¿no? Y así pues tiene la regulación del intercambio de gases. Entonces, dependiendo en este caso el clima, se abren mis estomas o se cierran mis estomas. Recuerden que al momento que se abren se forma un ostiolo y este ostiolo permite la entrada de agua. En cambio, al momento que se cierra, pues obviamente existe una salida de agua. Mi ostiolo obviamente se cierra y ya forma una estructura alargada y así ya se cierra también mi ostiolo, ¿no? Recuerden, ambas células, en este caso, ambos engrosamientos se compactan y ya se cierra mi ostiolo. Y esto obviamente es para la regulación del intercambio de gases, que en este caso, ¿cuáles eran mis gases? Era el oxígeno, el vapor de agua y el dióxido de carbono. Recuerden que yo tengo 1 millón, se podrían, bueno, miles de estomas en mis hojitas. Obviamente, a simple vista no se pueden ver, pero en mis hojitas son miles y miles de estomas que, como menciono, ellas regulan el intercambio de gases. Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. No, Licen. Listo. Si no tienen dudas, preguntas, entonces nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Voy a colocarles el video, ya voy a colocarles la guía de estudios y el deber. Como menciono, si tal vez les surge alguna duda en el deber, algo no está claro, pues me escriben. Cualquier duda, pues yo les ayudo solventando, ¿no? Listo. Como menciono, esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una buena noche. Hasta luego con todos. Hasta luego, Licen.